El sistema cardiovascular es sin duda un sistema súper interesante del cuerpo que está íntimamente conectado al sistema respiratorio, al sistema nervioso autónomo, y además de eso también está conectado al sistema muscular, porque su órgano principal, que es el corazón, está formado no solamente por células cardíacas, sino por células musculares. De hecho, el corazón se define o se conoce como un músculo. Entre las funciones biológicas y fisiológicas básicas del sistema cardiovascular, lo primero tenemos que es el transporte, porque el sistema cardiovascular se encarga de transportar primero oxígeno y nutrientes, además de CO2. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del transporte de oxígeno y de CO2, allí se ve involucrado el sistema respiratorio, porque al respirar yo inhalo oxígeno, los alvéolos del pulmón toman ese oxígeno, lo llevan a la sangre y la sangre recoge el oxígeno, que funciona como una fuente energética para todas mis células, pero también la sangre da al alvéolo el CO2, el dióxido de carbono, como una forma de desecho que el alvéolo toma, y cuando hay una exhalación se va el CO2 de mi cuerpo. Allí hay una función de transporte, pero por ejemplo cuando se habla de la función de transporte de los nutrientes, glucosa, aminoácidos, lípidos, se ve una conexión entre el sistema cardiovascular y el sistema digestivo. Cuando yo consumo alimentos y hago un bolo alimenticio, trago, el estómago se encarga de procesar esos alimentos, de, digamos, como de destruir la primera composición de ese bolo alimenticio y pasarlo diluido al intestino delgado. El intestino delgado se encarga de empaquetar, por decirlo así, todos los grupos nutritivos de esos alimentos que yo me comí. Es decir, todas las vitaminas, vitamina C, vitamina A, vitamina K, los minerales que me comí, los aminoácidos que yo me comí o la proteína entera que me comí. El intestino delgado se encarga de seleccionarlos, empaquetarlos y liberarlos a vía sistémica a través del torrente sanguíneo. El intestino delgado tiene un recubrimiento con unas pequeñas vellosidades que se encarga por allí de filtrar ese paquete de nutrientes, tomarlo y liberarlo en la sangre. Y los nutrientes son la gasolina de las células. Cada célula de mi cuerpo necesita nutrientes específicos para funcionar. Por ejemplo, el sistema muscular y tegumentario, es decir, parte del músculo, de la fascia muscular que recubre al músculo, y de la dermis, que es donde yo tengo todo mi tejido conectivo laxo y denso para yo tener musculatura pero a la vez soporte. Estas células, el miocito, por ejemplo, y el fibroblasto, que es la célula de la dermis, necesitan obligatoriamente vitamina C para producir colágeno, y lo mismo sucede en la articulación. Entonces, cuando yo me consumo como unos kiwis, como naranja, como pimentones, dentro del bolo alimenticio el estómago procesa, el intestino delgado empaqueta esas dosis de vitamina C que yo consumí, las lleva las suelta en la sangre, y el sistema cardiovascular se encarga de llevar esa vitamina C a todos los fibroblastos de mi cuerpo, a todas las células de la articulación que van a producir colágeno, y a la parte del miocito que necesita ese colágeno, esa vitamina C como factor esencial para la producción de colágeno, y de una parte importante del tejido laxo, incluso también el denso, y la producción de ácido hialurónico, y esa cascada físico-química súper interesante. Lo cierto es que la función de transporte del sistema cardiovascular es demasiado elemental, porque no solo se encarga de llevar el oxígeno como fuente de energía, sino como gasolina también para todas mis células, los nutrientes. Y cuando yo tengo un trastorno
cardiovascular y mi sistema circulatorio se enlentece, voy a tener problemas. No solamente porque puedo ya tener problemas de absorción. Al final, cuando yo como y mi intestino delgado no es capaz de absorber y soltar esos nutrientes, pues estoy perdiendo la nutrición. Pero si además de eso yo tengo un trastorno cardiovascular circulatorio, voy a tener un fallo en la distribución tanto del oxígeno como de los nutrientes que tenga a las células de mi cuerpo, entonces mi cuerpo no va a funcionar bien. Entre otras funciones del sistema cardiovascular está la regulación de la temperatura. El sistema cardiovascular me da la capacidad de que yo mantenga una temperatura corporal más o menos estable. También se recuerdan del pH. Sí, el sistema cardiovascular con el buffer bicarbonato hace que el dióxido de carbono que se va acumulando dentro de mi cuerpo no se convierta en un ácido volátil, sino que mantenga un pH lo más básico alcalino posible para que no dañe mi función hematológica como tal. También tengo un sistema de protección porque el sistema cardiovascular en la sangre hace circular por todo el cuerpo células que son específicas del sistema inmune y además anticuerpos para la defensa contra los patógenos. Y por supuesto, también tengo la función de la coagulación sanguínea, que es súper importante porque me mantiene hasta cierto nivel el espesor correcto de la sangre y por supuesto me ayuda a el proceso de cicatrización de las heridas cuando hay un corte, con la activación de la cascada inflamatoria, el ácido araquidónico y la activación del fibroblasto para la producción de colágeno y el cierre de las heridas. El sistema circulatorio es muy importante, es súper importante, es el que se encarga de hacer una parte súper necesaria junto con el cerebro para que mi cuerpo funcione bien, incluso hasta cuando yo no le doy el cuidado necesario. Entre los órganos principales que tengo, por supuesto, para el sistema circulatorio va a estar el corazón, que es el órgano principal de bombeo, y todos los vasos sanguíneos, incluyendo las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas, las venas, la sangre e incluso una parte del sistema linfático se conecta con el sistema circulatorio, ya que entre el intercambio de la arteria y la vena siempre hay una pérdida de plasma sanguíneo que toma el sistema linfático y va a otro proceso, pero allí hay una conexión bien interesante. Además, todo esto me conforma el tejido conectivo líquido de mi cuerpo. Las células principales, digámoslo así, que conforman este sistema, las primeras son los cardiomiocitos, que son los encargados de formar la célula muscular como tal del corazón. Las células endoteliales, no del corazón y también de las venas y de las arteriolas. Las células endoteliales recubren también por encima, por decirlo así, las venas. El endotelio es el recubrimiento más externo de mis venas y de mis arterias. Y por supuesto, las células sanguíneas. Las células sanguíneas son variadas, tengo glóbulos rojos, que son los llamados eritrocitos, que hacen un transporte inicialmente del oxígeno y del dióxido de carbono, de la hemoglobina también. También tengo glóbulos blancos, específicamente tengo leucocitos, que son extremadamente necesarios para la respuesta inmune adaptativa. Y tengo otro tipo de células inmunes pertenecientes a los glóbulos blancos. También tengo las plaquetas dentro de las células sanguíneas o los trombocitos, que son los que me ayudan o me activan la cascada de coagulación. Lo cierto es que el sistema cardiovascular es muy hermoso, pero el sistema cardiovascular no nace en el corazón, no nace digamos dentro de las venas, nace dentro del hueso. La hematopoiesis, que es el proceso por el cual se forman las células de la sangre, ocurre dentro de la médula ósea roja, dentro del hueso. Y entonces nos preguntaríamos, pero ¿cómo dentro del hueso, que es esa primera estructura de mi cuerpo, se produce la sangre y cómo sale la sangre
del hueso hacia afuera. Bueno, es un proceso grande, esa es una cascada físico-química bastante grande, pero resumido, cuando las células sanguíneas están maduras, completamente maduras, tienen que ser liberadas del hueso a la circulación sistémica, a la circulación sanguínea, y esto se hace en un proceso que es muy controlado, que ocurre en los sinusoides medulares. El hueso dentro de sí tiene unas estructuras que son como unas especies de arterias, que se llaman así, sinusoides medulares. La diferencia es que no es un tejido o una arteria o un tubo que sea completamente cerrado, como la vena, que parece una manguera, no. El sinusoide medular tiene huequitos. En su pared tiene separaciones. Y cuando las células maduras de la sangre están listas, entran al sinusoide y se acumulan, se van acumulando por grupos en esos huequitos. Estas células son reconocidas y son puestas a prueba para que cambien de forma y puedan entonces pasar del sinusoide hacia el flujo sanguíneo directamente y pues hacia el lumen vascular. Es decir, lo que está dentro de la vena se puede reconocer como la sangre o en otros términos el lumen vascular. Entonces, el sinusoide medular se conecta a unas especies de, digamos, estructuras venosas más pequeñas y va dejando pasar controladamente las células de la sangre nuevas, recién formadas, a la vía sistémica. Del hueso atraviesan el músculo y allí empieza su camino por todo el cuerpo. Pero no hay un solo hueso específico que tenga los sinusoides medulares, sino que muchos del contenido óseo de mi cuerpo presenta la capacidad de tener este proceso. Entonces, pues, no es que la célula tiene que viajar de un solo hueso hacia todo el cuerpo, no. Nuestro cuerpo es fabuloso, está perfectamente formado y como hemos ido viendo a lo largo de los videos, cada sistema del cuerpo está en dependencia con otro. No hay uno que sea completamente independiente del otro. Todos se necesitan para subsistir, todos dependen el uno del otro y todos tienen que ser tomados en cuenta para los esquemas de tratamiento. O sea, tal vez la medicina antigua se dividía en especialidades y tomaba la especialidad y la dejaba allí, pero nosotros no estamos conformados por una especialidad, estamos conformados por una red enorme de trabajo, que así es que tiene que ser vista y tomada en cuenta. El sistema circulatorio también nace en el proceso de gastrulación cuando somos unos embriones, unos fetos en formación. El sistema circulatorio también nace del mesodermo, donde se forma el hueso, donde se forma el músculo, la grasa y la dermis, es decir, donde se forma todo lo que va a ser la estructura como tal del cuerpo. Ahora bien, por ejemplo, la epidermis, que presenta externamente el sentido del tacto, que tiene una conexión muy fuerte con el sistema nervioso central, estas dos se forman en otra capa cuando el bebé se está formando. Esto también explica por qué razón cuando hay afecciones al sistema nervioso central se pueden ver efectos en la epidermis inmediatamente. Lo cierto es que estamos hechos de una forma espectacular, de una forma súper increíble y es maravilloso poder conocer nuestro cuerpo. Por supuesto, el sistema cardiovascular se ve muy fortalecido cuando se aplican esquemas de ejercicio. Se puede incluir sistemas de ejercicio que sean de resistencia, pero se ve sumamente beneficiado también cuando hay sistemas de ejercicio que mezclan rutinas de fuerza. Lo cierto es que las pesas, el ejercicio de la actividad física son una demanda biológica de nuestro cuerpo.